Hoy en día, como creyentes, dice la Biblia que tenemos que cargar la cruz de Cristo. Pero algún día la Biblia nos enseña que el Señor nos dará una corona. El cristiano, el creyente, no va a ser juzgado para ver si se salva o se condena, ni muchísimo menos. El creyente va a pasar por un juicio, pero para ser galardonado, para recibir su correspondiente corona y recompensa. Por eso, amados hermanos, una vez que le hayamos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que tener temor de nada ni de nadie, porque somos salvos y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y queremos en esta tarde, con la ayuda y con la bendición del Señor, meternos ya en su bendita y preciosa palabra y decirles que durante toda la mañana de hoy he estado leyendo el libro del profeta Miqueas. Nosotros clasificamos o metemos este profeta llamado Miqueas, Mijá, ¿quién como el Señor?, dentro de la clasificación de los profetas menores. Pero no lo llamamos o lo consideramos profeta menor por ser de menor importancia, ni muchísimo menos, sino que entra dentro de la clasificación de los profetas menores por la extensión de su obra literaria, pero no porque sea inferior en categoría a ningún otro profeta o varón de Dios. De hecho, es un libro precioso. Les recomiendo a todos que lo lean. Es un libro donde hay una serie de versículos hermosísimos, hermosísimos. Permítame, por ejemplo, leerles uno. En el libro de el profeta Miqueas, en el capítulo 6 del profeta Miqueas, aunque realmente me animaría a leer muchos versículos, porque todo el libro es una auténtica joya, es una auténtica maravilla. Miren, escuchen estas palabras: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo de la mar. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Miren otro versículo: yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y mi Dios me oirá. Este es el profeta que recibió la revelación de dónde iba a nacer el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando aquellos magos de Oriente vinieron de lejanas tierras? Y Herodes le pregunta a los fariseos: ¿dónde dice la Escritura? ¿Dónde tiene que nacer el Mesías? Y le dicen estas palabras del profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Belén de Judea, dice la palabra de Dios, decía el profeta Miqueas que tenía que nacer nuestro Señor Jesucristo. Es un libro realmente extraordinario. Miren este versículo: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios eternamente y para siempre. No me digan que no es un versículo precioso. Miqueas 4, versículo 5. Qué bueno sería si se lo pudieran aprender todos de memoria en esta tarde. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios eternamente y para siempre. Miqueas fue contemporáneo de los profetas Oseas, del profeta Amós y también del profeta Isaías.
Y aunque eran contemporáneos, predicaron en diferentes lugares y a diferentes colectivos, diferentes personas. Por ejemplo, Miqueas se centró en predicarle la palabra de Dios al pueblo común y llano. Sin embargo, el profeta Isaías, que era contemporáneo de Miqueas, se dedicó a predicarle, a llevarles la palabra a los nobles. Oseas, por ejemplo, predicó en el norte, Miqueas predicó en el sur. Ahora, si leemos el libro atentamente, es un libro muy bonito, de tan solo 7 capítulos, y lo pueden leer perfectamente en un corto periodo de tiempo, van a encontrar que en el libro hay como divisiones. Podríamos decir que el libro está como dividido en 3 partes. Hay una parte donde el profeta Miqueas es muy claro y él lanza una reprensión en contra de todos los pecados y en contra de todas las iniquidades que está cometiendo el pueblo. Fundamentalmente él le dirige la palabra a Jerusalén y también a la zona de Samaria. Y él les dice que han cometido pecados terribles, que han provocado la ira de Dios, que han desobedecido a las Sagradas Escrituras, que sus vidas son un auténtico desastre. Y en la segunda parte del libro vemos cómo el profeta se centra en decirle al pueblo, a sus oyentes, que los castigos, que el juicio de Dios es inminente y que Dios va a actuar sí o sí en ese tiempo. Muchos se reían de los profetas en aquel tiempo. Muchos se ríen hoy en día de Dios y de su palabra y no lo tienen en cuenta ni en consideración. Pero una de las cosas que Dios ha dejado claro a través de los tiempos es que Él no tolera el pecado. El que Dios permanezca un tiempo en silencio, parece como que no dice nada, como que no está, no significa de que Dios no esté tomando buena nota y observando y oyendo todo lo que el hombre hace y dice en la tierra. Y por eso yo creo, y lo he dicho ya en otras ocasiones, y lo vuelvo a repetir ahora, yo creo que este tiempo en el que casi 3.000 millones de personas estamos confinados en nuestros hogares y todas las naciones de la tierra están temblando y están cayendo muertos por todos lados. Yo creo que es un tiempo en el que Dios está mandando juicio, en el que Dios está tratando de sacudir las conciencias de las naciones, de los líderes políticos y religiosos del mundo, para que se den cuenta de que la consecuencia, las causas de muchos males que vienen a la humanidad se deben a los pecados terribles que el hombre ha estado cometiendo. Lo hemos visto a lo largo y ancho de la historia. Cada vez que el hombre peca, tiene que sufrir tarde o temprano las consecuencias, a corto o a largo plazo. Lo vimos en el jardín del Edén, lo vimos en la Torre de Babel, lo vimos, hermanos, en Sodoma y Gomorra, lo vimos en la época de Noé en el diluvio, y siempre Dios ha advertido al pueblo, Dios ha advertido al hombre de que las consecuencias del pecado son terribles. Y yo creo que Dios en este tiempo ha dicho, basta. Deténganse, mediten, reflexionen, mediten seria y profundamente acerca de lo que están haciendo, de cómo están viviendo. Puede ser esta una de las últimas oportunidades que Dios le esté dando a la humanidad para que vuelvan en sí y recapaciten. Pero la tercera parte del libro, gracias al Señor, está llena de bendiciones hermosas en la era mesiánica. Así que estas son las 3 divisiones a lo largo del libro de Miqueas. Primeramente, una parte de reprensión contra los pecados, anuncio de castigos que vienen a consecuencia de estos pecados y bendiciones futuras cuando venga el Mesías. Es curioso que en el libro de Miqueas se nos habla de la primera y también de la segunda venida del Mesías. Pero hay una palabra que me ha llamado mucho la atención. Vamos a ir, por ejemplo, al capítulo 1, versículo 2. Dice, oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Esa es la palabra que me llamó la atención. Shimú, oíd, prestar atención. En el capítulo 3 la volvemos a encontrar en el verso 1. Y dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. En el mismo capítulo 3, el versículo 9, dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Capítulo 6, versículos 1 y 2. Oíd ahora lo que dice el Señor.
Versículo 2, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. Y finalmente en el capítulo 7, versículo 7 también dice la palabra, mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, al Dios, y el Dios mío me oirá. Así como Dios no es mudo, sino que habla, y hace unos días hablé acerca de cómo habla Dios hoy en día a su amada iglesia. La gente tiene que entender de que hay señales, hay toques, hay como alarmas donde Dios dice, escuchen, deténganse, párense y mediten y reflexionen sobre lo que están haciendo. Oíd, le dice a los soldados, oíd a los sacerdotes, oíd a los políticos, oíd a las autoridades de la época. Les dice, deténganse y presten atención a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está haciendo. Porque detrás de cada acontecimiento hay un mensaje que tenemos que aprender a leer, a ver y a interpretar correctamente. Mientras subrayaba en mi Biblia las veces que aparece en el libro de Miqueas la expresión oíd, Shimú, Shimú, oíd, pensaba en las 7 veces en las que el Señor en el libro del Apocalipsis le dice a cada una de las 7 iglesias, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Sabemos que este verbo oír es una palabra, es un verbo, digamos, polivalente que se puede también traducir por obedecer. Dios nos llama a obedecer, a la obediencia. Dios nos llama a la sumisión a Él y a su voluntad. Y eso va a traer bendiciones. Eso va a traer restauración. Eso va a traer vida y vida en abundancia. Lamentablemente, los líderes políticos y religiosos en la época del profeta Miqueas estaban totalmente corruptos. Totalmente corruptos. Dice que los sacerdotes llegaron a ministrar siempre y cuando les pagaran dinero. Siempre y cuando hubiera dinero por medio, ellos ministraban. Los profetas te profetizaban lo que tú querías oír, si los bendecías, si les dabas bienes materiales. Dice el capítulo 3, versículo 11, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Es tremendo, tremendo ver cómo el hombre no aprende, cómo se vuelven otra vez a repetir las mismas barbaridades, los mismos abusos, los mismos pecados e iniquidades de hace miles de años. Otra vez volvemos a ver gente que incluso hoy en día ministra por ganancias deshonestas, por amor al dinero. Y estos juicios que iban a venir eran juicios justos, porque Dios es el juez justo de toda la tierra. Y como hemos dicho ya muchísimas veces, Él tiene toda la libertad y toda la autoridad para condenar el pecado cuantas veces quiera y como quiera. Porque Dios es un Dios santo y demanda santidad, sobre todo de su pueblo y sobre todo de su amada iglesia. Jerusalén, Samaria y todo el país era un centro de corrupción terrible, terrible. No solamente habían pecado contra Dios, sino también hay pecados que se cometen contra el prójimo, contra los seres humanos. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas capítulo 15? Esas 3 cosas que se pierden: una oveja, una moneda y un hijo. Cuando el hijo pródigo dice que vuelve en sí y se da cuenta de lo mal que se ha comportado con su padre, de la mala vida que ha llevado, de lo bajo que ha caído como consecuencia de haber vivido una vida de desorden, dice que al volver en sí, él comienza a reflexionar, él comienza a meditar. Qué interesante que cuando el hombre, no siempre, pero en algunas ocasiones, cuando el hombre toca fondo, cuando el hombre se ve con el agua al cuello, es cuando comienza a pensar y comienza a invocar el nombre de Dios. Y dice que este joven dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, no soy digno otra vez de recibir un trato preferencial como hijo que fui tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros, porque he pecado contra el cielo y contra ti.
Y en el libro de Miqueas se ve perfectamente que a través del profeta Miqueas el Señor habla acerca de los pecados que la nación, que los líderes políticos y religiosos han cometido, pecados contra Dios. Pero también se habla muy claramente en el libro de Miqueas de los pecados que han cometido contra las personas, oprimiéndoles, amargándoles la existencia, con soborno, con cohecho, con mentiras, con abuso de poder, etcétera, etcétera. Miren qué palabras tremendas. Siempre, siempre me ha llamado la atención este versículo. Miqueas capítulo 2, versículo 1 dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. ¿Quiénes son los que tienen hoy en día mucho poder? Los políticos. Y la Biblia dice: ay de aquellas personas que tienen poder, que pueden firmar leyes, que pueden firmar decretos, que pueden ir en contra de la palabra de Dios, que pueden hacer cosas que perjudican la vida, aunque ellos crean que le benefician la vida a otras personas. Hay de aquellos que tienen el poder y que a la mañana siguiente lo ejecutan y ponen en práctica sus perversas maquinaciones. Hay de esas personas. Y algunos se preguntan: ¿cómo es que prolifera tanta gente mala, tantos falsos profetas, tanta gente corrupta? Salmo 92 nos da la respuesta. Hace unos días alguien me preguntaba: pastor, ¿cómo es posible que proliferen tantos falsos profetas, falsos ministerios o lo que sea? Salmo 92 nos dice: el necio no sabe, el insensato no entiende esto, que cuando proliferan los impíos y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente y para siempre. Tienen como un tiempo de gloria. Tienen como un tiempo en el cual se creen los más poderosos de la tierra, que pueden hacer y decir y decidir lo que les dé la gana. Pero llegará el momento cuando Dios diga: basta. Y Dios dijo basta en la época de Noé. Y Dios dijo basta en la época de muchos profetas del Antiguo Testamento. Y Dios está diciendo hoy en día: basta, deténganse, reflexionen, mediten y conviértanse de sus malos caminos. Y entonces el Señor obrará y dará respuestas rápidas a los males que el hombre tardará años en solucionar. Capítulo 3, versículo 8, es un versículo muy bonito, donde dice el profeta: yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios. Estoy lleno de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión. Hay tres cosas que me llaman la atención de este versículo, que dice que en ese momento el profeta Miqueas tenía. Y yo creo que la iglesia, como nunca antes, también necesita tener. Él dice koach, es decir, poder. Dice mishpat, es decir, justicia. Y dice geburah, que es valentía. Y cuando leía esta mañana este versículo, donde él dice que estaba lleno del poder del Espíritu de Dios y del juicio del Señor y de la fuerza del Señor, me venía a la mente ese versículo de la carta de Pablo a Timoteo, cuando le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de temor, espíritu de miedo, sino más bien todo lo contrario. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y la iglesia hoy en día tiene el poder y tiene la autoridad y tiene también la posibilidad de decirle al mundo cómo se vive justamente y rectamente conforme a las Escrituras. Algunos oirán, otros se burlarán, algunos aceptarán el mensaje que tenemos que decirle al mundo y otros lo rechazarán, pero abramos la boca ahora más que nunca para que podamos ser una luz y marcar una diferencia en este tiempo. Me llama mucho la atención también un versículo muy interesante donde dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 7: y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión
desde ahora y para siempre. Dios quiere traer restauración. Dios quiere traer perdón. Dios quiere traer vida a la vida de cada uno de los seres humanos. Pero tenemos que pedirle perdón al Señor. Es tiempo de pedir perdón a Dios.